Hello, bienvenidos a un episodio más de Un Día a la Vez, el podcast. En este episodio vamos a estar hablando sobre Saúl, que fue el primer rey de Israel. Esta historia la pueden encontrar en 1 de Samuel, capítulo 9, a partir de ahí. Primero vamos a conocer quién era Saúl. La Biblia indica que no había otro joven más hermoso que él en todo Israel y que él era el más alto de toda la ciudad. También Saúl era parte de la tribu de Benjamín, que es la tribu más pequeña de Israel, pero además su familia es la más pequeña de todas las de esa tribu. La Biblia relata en el capítulo 10 que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él profetizó. Samuel dijo, relata la Biblia, que no había otro semejante a él en todo el pueblo. Cuando a Saúl finalmente lo van a presentar al pueblo como el primer rey de Israel, la Biblia dice que no lo encontraban, porque él se había escondido y tuvieron que preguntarle a Dios dónde se había escondido Saúl. Y él estaba escondido detrás de maletas, detrás de muchos bultos, y esto era porque él tenía mucha vergüenza. Además, la Biblia habla que en un momento los amonitas le estaban haciendo afrenta al pueblo de Jabes y Saúl fue a defenderles junto a todo su ejército y ellos lograron vencerle. Este es un resumen básicamente de quién era Saúl antes de todo lo que vamos a empezar a hablar a partir de ahora. Y todo lo que vamos a hablar es a partir del capítulo 13 de 1 de Samuel. La Biblia dice que cuando Saúl ya tenía 2 años reinando sobre el pueblo de Israel, los filisteos se habían reunido para pelear contra ellos. A él se le dio una instrucción. Samuel tenía que irse un tiempo y él informó que iba a regresar dentro de unos días específicos, que debía esperarlo para que pudieran hacer sacrificio al Señor. El problema es que Saúl decidió no esperar a Samuel. La Biblia dice que el pueblo desertaba, Saúl dice que el pueblo desertaba, entonces Saúl decidió él ofrecer holocausto. El problema aquí es que el rey no es a quien le corresponde hacer holocausto, él tenía que esperar que el profeta Samuel fuese quien viniera y ofreciera el holocausto. A él se le dio la instrucción de que esperara. Sin embargo, Saúl hizo como quiso. Cuando él acaba de ofrecer este holocausto que a él no le correspondía ofrecer, es cuando llega Samuel. La Biblia dice, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. A mí lo primero que me llama la atención es que Saúl, acabando de hacer lo que se supone no podía hacer, él sale a encontrarse con Samuel. Yo creo que Saúl estaba en una posición de orgullo, estaba cegado porque cuando tú haces algo mal y tú sabes que está mal, tú no sales felizmente a buscar a la persona a quien tú tendrías que rendirle cuentas. Eso es lo primero que sucede. Él dice, salió para su encuentro a saludarle, pero además él quiere justificarse. Él empieza la historia justificando por qué hizo lo que hizo. Él le dice, me vi forzado y ofrecí el holocausto. Esta es la versión nueva Biblia de las Américas, que dice, me vi forzado. Quiero preguntarte si la gente que está a tu alrededor, la presión que pudieras recibir, la presión de otros, te hace desobedecer a Dios. Porque aquí él está justificando lo mal hecho, que ofreció el holocausto aunque no le correspondía, con la frase me vi forzado. Sin embargo, en la Reina Valera, la versión dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y lo estamos viendo ahora y lo vamos a seguir viendo durante todo este episodio, como Saúl, cada vez que se le confronta porque hizo algo mal, busca la manera de justificar la acción que había cometido, porque él no se equivoca.
porque lo que hacía siempre tenía una razón. Me llama mucho la atención esta versión de Reina Valera que dice me esforcé. O sea, lo que yo hice fue algo demasiado. Es que lo que yo hice fue demasiado bueno porque es que era necesario. No, te dijeron que tenías que esperar. No era lo que te correspondía. La gente insiste en defender su error. Y no hay nada peor que no poder admitir que te equivocaste. La persona que está enferma, si no admite que está enferma, no va a tomar los medicamentos. Si Saúl no admitía que se había equivocado, no podía haber arrepentimiento. Yo creo que el hecho de que Dios le dijera, yo hubiese establecido tu reino para siempre, no fue porque se equivocó en el momento. Es porque el corazón de Saúl estaba alejado del corazón de Dios. No había arrepentimiento en él. No había ese deseo de buscar ese perdón. No había ese deseo de admitir que se había equivocado. Dios le dice a través de Samuel, he elegido un príncipe para mi pueblo conforme a mi corazón. Saúl no estaba conforme al corazón de Dios con su actitud. Samuel le dice, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Lo que yo entiendo con esto es que Dios quería, pero Saúl no quiso. Si tan solo hubieses obedecido, si tan solo hubieses hecho las cosas bien, si tan solo hubieses obedecido la instrucción del Señor, Dios hubiese querido que tu reino permaneciera para siempre. Pero por su corazón, Dios decidió buscar una persona que estuviese conforme al corazón de él. En el capítulo 14 del primer libro de Samuel, versículos 47-48, la Biblia dice, cuando Saúl asumió el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Este era Saúl, un hombre que donde se movía vencía, un hombre que contaba con el respaldo de Dios donde sea que llegara. Pero cuando vamos a 1 Samuel, capítulos 15, versículos 2 y 3, dice que Dios lo manda a destruir todo en Amalec. Así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Pero Saúl, otra vez, hizo lo que quiso. En el versículo 9 de ese mismo capítulo dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Saúl era este hombre que donde iba vencía, tenía el respaldo de Dios en todo. Pero Saúl también era este hombre que Dios le decía, hazlo así. Y como dicen las madres dominicanas, era como que estaban hablando con una pared. A él no le habían dicho absolutamente nada. Saúl hacía como él entendía, como si no tuviese consecuencia. Pero entonces el Señor nuevamente le responde. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11 dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Oremos al Señor para que nos ayude a que Él no le pese habernos elegido. Los versículos 13 y 15 vuelven a mostrar a un Saúl justificando sus acciones. Un Saúl que no admite que se equivocó. Un Saúl que le quiere buscar la vuelta a la instrucción del Señor. Dice, entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Saúl va y le dice, he cumplido el mandamiento. Saúl, yo no te entiendo. Te dan una instrucción, tú haces lo que quieres y entonces recibes a Samuel diciéndole, he cumplido el mandamiento del Señor. Como si él pudiera salirse con la suya. Pero entonces Samuel le dice, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han, otras personas,
de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Saúl no admite que se equivoca. Saúl culpa a otras personas. Saúl no se responsabiliza. El pueblo los perdonó. ¿Y quién es el rey del pueblo? Saúl seguía insistiendo en hacer las cosas a su manera. Entonces, Samuel le responde a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? ¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Saúl, otra vez, responde, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí el Señor les recuerda a Saúl, ¿quién eras tú? Al principio, cuando les daba el resumen de quién era Saúl, recordábamos que Saúl tenía tanta vergüenza que se escondió cuando lo iban a hacer rey. El mismo Saúl es quien le responde a Samuel cuando le habla de ser el primer rey de Israel. Yo soy de la tribu más pequeña y mi familia es la más pequeña de la tribu. Por eso el Señor les recuerda, aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel. El Señor te miró cuando a tus propios ojos no valías nada, te hizo rey sobre todos y tú desechaste por completo a quien era el Señor. E insististe una y otra vez en que sí le estabas obedeciendo cuando estabas haciendo lo que tú querías. Por eso el Señor le dice, como tú has desechado la palabra del Señor, Él también te desecha para que no seas rey. Aquí, en el versículo 24 del capítulo 15, es la primera vez en la que Saúl admite que se ha equivocado. Él le dice a Samuel, he pecado. En verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temí al pueblo y escuché su voz. Entonces Samuel le dice en los versículos 28 y 29, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Para mí, este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. A Saúl le dicen, te he arrancado del reino y he buscado a uno mejor que tú. Cuando leemos el inicio de la historia de Saúl, la Biblia dice que era el más alto, que no había uno más hermoso que él, que el Señor le había escogido, no importa de dónde venía, el Señor había decidido hacerlo rey. Y su historia tristemente termina con el Señor diciéndole, he escogido a uno mejor que tú. Para mí es demasiado triste, para mí es demasiado triste ver que esta historia termina de esta manera, porque él había insistido mantenerse en su desobediencia. El Señor decidió rechazarlo porque él lo rechazó a él. Y lo que pasa es que aparentemente Saúl creía que podíamos tener una casi obediencia. Porque el Señor le decía, hazlo de esta manera, él lo hacía casi como el Señor había dicho y él creía que estaba obedeciendo. Y hace poco yo estaba en la iglesia y estaban cantando una canción que en una parte dice, la atmósfera te obedecerá. Y en ese momento, mientras cantaban, yo le recordaba una situación y le decía al Señor sobre una persona, wow, Señor, no puedo creer que esta persona
se alejó completamente de ti y como que las cosas que yo sé que tú habías prometido y habías hablado sobre esa persona no se están cumpliendo. Yo decía, esa persona te dijo que no. La canción dice, la atmósfera te obedecerá, que todo va a responder en obediencia, pero esa persona te dijo que no, no te obedeció. Y el Señor me hizo entender en ese momento que esa persona, como Saúl, había rechazado sus mandamientos y por eso el Señor había rechazado a esa persona. Y en ese mismo momento me dijo, procura que yo no te rechace a ti, hablándome a mí. Queriéndome decir, entiendo, mantente en obediencia, mantente haciendo lo que te he mandado a hacer para yo cumplir el propósito que tengo contigo. Hay un término que he escuchado mucho que es voluntad permisiva de Dios. Y respeto a todo el que lo utilice, pero tengo una opinión al respecto y es que para mí eso no existe. A mí me causa molestia escuchar que alguien está viviendo la voluntad permisiva de Dios, porque para mí o es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios. O estás en obediencia o estás en desobediencia. No existe la casi obediencia, no existe la obediencia a medias. Si en algo estás faltando, automáticamente se convierte en desobediencia. En secundaria, no recuerdo bien en cuál curso, me acuerdo que en matemáticas nos dan la ley de verdad, que es cuando tomas una oración que tiene dos partes y entonces te dicen si la parte A y la parte B son verdaderas, pues toda la oración es verdadera. Pero si la parte A es falsa, aunque la B sea verdadera, toda la oración es falsa y viceversa. Aunque todo sea correcto, si hay una parte que no es cierta, convierte toda la oración en falsedad. Aunque todo lo que tú estés haciendo sea obediencia al Señor, si en algo lo estás haciendo a tu manera, es desobediencia. No hay obediencia a medias. El Señor nos está llamando a que hagamos todas las cosas como Él quiere que la hagamos. Esta historia termina, como les decía, diciéndole a Saúl que el Señor ha escogido a alguien mejor que él. Y si vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 22, vamos a encontrar a qué se refería. Dice, tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Y si nosotros vemos la historia de David, David se equivocó muchas veces. David pecó tal vez cosas que nosotros pudiéramos considerar peores a las que hizo Saúl. Pero tú no vas a encontrar a David diciendo que estaba obedeciendo al Señor cuando no lo estaba haciendo. Tú vas a encontrar en David un hombre que siempre se arrepintió, que siempre se humilló, que siempre reconoció su dependencia del Señor cuando cometía los peores errores. Hoy Dios nos está llamando a que revisemos qué estamos haciendo. ¿Estamos casi en obediencia o estamos obedeciendo al Señor? Como las emisoras de radio, cuando uno estaba buscando ahí una estación exacta. O estás en la estación que el Señor te está mandando, o estás en una cerca que se escucha un poco la frecuencia, que pareciera que esa es, pero no es. La casi obediencia no existe. O obedecemos al Señor o no lo hacemos. Nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces, sigamos viviendo un día a la vez.